Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida ya a la penúltima semana, ¿no? Si no me equivoco, esta es la semana número 7, ¿no es cierto? La siguiente es la última semana de clases y miren, sin darnos cuenta ya hemos avanzado un módulo en esta parte de nuestro estudio, en la estadística. Hemos hecho bastante, ¿no? Sin darnos cuenta hemos trabajado la primera parte de la semana, la unidad 1, unidad 2, todo lo referido a las pruebas de hipótesis, primero como tema y después como herramienta, ¿no es cierto?, para poder validar comportamientos muestrales hacia la población. También hemos trabajado en las dos últimas semanas, las semanas 5 y 6, el tema de correlación y regresión. Esta vez hemos trabajado la correlación y regresión lineal simple, ¿ya? En otro momento, de repente, el que es un poquito más curioso o el que lo requiera, tranquilamente puede consultarme a través del WhatsApp algún tema sobre análisis de correlación y regresión múltiple, que tiene mucho parecido, ¿no? El único detalle es de que en vez de trabajar dos variables, pues trabaja más de dos variables. En ese sentido, el trabajo se amplía porque si yo sé comparar A con B, X con Y, en un análisis de regresión múltiple, comparo Y con X1, X2 o X3 y ya el análisis es más grande, ¿no? O sea, es el mismo análisis, pero más amplio. Comparo primero Y con X1, Y con X2, después Y con X3, ¿no? Y las validaciones se hacen también por bloques. Entonces, más o menos esa idea, ustedes deben tenerla para seguramente explorar un poquito sobre el análisis de correlación y regresión múltiple. De la misma forma, el análisis de varianza tiene dos campos muy grandes, ¿no? Uno de ellos es el análisis de varianza de un factor, que ahora lo voy a mostrar, de una vía, le dice, y también el análisis de varianza de dos factores. Entonces yo cumplo con ponerles la primera piedra en el análisis de varianza de un factor, y cuando trabajemos dos factores, ya más adelante, en un curso más especializado, de repente, y si ustedes desean, también igual me piden material a través del WhatsApp, se repite el trabajo, ¿no? Lo que haces en el análisis de un factor, en el análisis de dos factores también se repite, como lo voy a explicar en un momento, ¿no es cierto? Pero me interesa mucho que ustedes salgan de estas dos clases, esta y la siguiente, manejando correctamente el proceso del análisis de varianza de un factor. Yo no sé si hoy vamos a llegar a trabajar en el R, espero que sí, por lo menos la carga de los datos, pero ya la siguiente clase vamos a ampliar un poco más, ¿no? Utilizando, desarrollando la hoja que yo les he compartido también a través del WhatsApp, donde está el ejercicio completo, ¿no? Solo que es más amplio, ¿no? Si con la correlación y regresión lineal simple hemos hecho creo que dos caras de análisis, ¿no? Con un solo ejercicio. En el análisis de varianza de un factor, si ustedes se dan cuenta ahí en la hoja que les he compartido, pues son 6 caras, ¿no? De análisis, más que nada por las distintas pruebas, ¿ya? Más que nada por las distintas pruebas que se realizan, ¿no? Y las distintas validaciones que hacemos, ¿ya? Entonces, poco a poco vamos a ir manejando, yo les auguro éxitos en este tema que es muy importante porque nos permite analizar más de dos muestras. Ustedes han aprendido a trabajar métodos para validar una muestra hacia su población, ¿no es cierto? También para validar dos muestras, ¿no? En base a la muestra valido el comportamiento poblacional, pero quedaba en el aire la pregunta de, ¿y si tengo tres proveedores y quiero validar la pureza del insumo químico que me venden cada uno de esos proveedores? ¿Cómo hago la validación? Bueno, una primera forma sería pues validarlo de dos en dos, ¿no? Uno versus dos, uno versus tres y después dos versus tres, ¿no es cierto? Pero obviamente al hacer eso el error se va incrementando. Entonces tenemos este proceso que es el análisis de varianza que nos permite validar más de dos muestras, pero ya es un método general.
O sea, si tengo 3 proveedores, 4 proveedores, 5 proveedores, N proveedores, el proceso se hace igual para todos. ¿Ya? Entonces, entendamos eso primero, o sea, generemos la necesidad de trabajar este tema, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad de que obviamente no siempre vamos a trabajar una muestra y 2 muestras? Imagínate que nosotros seamos jefes de planta, jefes de producción y tenemos 3 turnos de trabajo y quiero validar el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de elementos defectuosos del turno mañana, turno tarde y turno noche, que en teoría debería ser el mismo, ¿no es cierto? En teoría debería ser el mismo, o sea, no tendría que haber diferencia en el rendimiento del turno mañana, turno tarde y turno noche. Entonces esa es mi hipótesis, ¿no? Que los rendimientos son iguales, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Y obviamente eso lo contrastaremos versus que existe diferencia en esos rendimientos, ¿no? Entonces acá ya ustedes van a tener la oportunidad de plantear cualquier tipo de investigación. Sobre todo ustedes proyéctense a lo que van a hacer más adelante con sus temas de investigación para poder obtener su bachillerato o su título y ustedes van a validar, van a proponer algo, ¿no es cierto? Y eso van a tener que medir y van a tener que encontrar diferencias. ¿Y por qué tienen que encontrar diferencias? Porque tiene que haber una mejora de lo que ustedes están encontrando. O sea, si yo estoy hablando, por ejemplo, de rotación de infraestructura en una empresa, entonces en un momento que se llama antes, el antes, la rotación de infraestructura, por ejemplo, es 60%. Y después de haber aplicado la propuesta que ustedes hacen, vuelven a hacer una medición y tienen una rotación de infraestructura de 70%. Entonces hubo una mejora. ¿Cómo validan esa mejora a nivel poblacional? Con una prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Yo ya les ponía el ejemplo de cuando hemos hecho prueba de hipótesis para una muestra o para 2 muestras, no recuerdo, de que ustedes generan una nueva pieza mecánica que reduce el consumo de combustible. Igual, tienes un antes y tienes un después. Y tienes que validar la diferencia. O sea, no podría ser que el consumo de combustible sea igual. Lo que tienes que encontrar es diferencias, ¿no es cierto? Si tú tienes 3 tipos de semilla, ¿no? Semilla, no sé, para producir papas, para exportar, y tienes 4 tipos de semilla, la semilla número 1, la semilla 2, la semilla 3, la semilla 4, y el criterio de calidad del producto que tú estás exportando es el diámetro del producto. Entonces, tú haces tu experimento, generas tus lotes de producción, ¿no es cierto? O tus parcelas donde vas a hacer tu simulación, tu cultivo, y obviamente a la cosecha del experimento, con cada una de las semillas, le vas a medir el diámetro. Y para que tú elijas a la semilla que tiene el mejor diámetro, pues obviamente tienes que hacer una prueba de hipótesis para los 4. Y ya no vas a trabajar con los métodos anteriores, sino vas a tener que trabajar un análisis de varianza. ¿Bien? Entonces, este tema es puntual, muchachos. No solo para el curso, como, como contenido del curso, ¿ya? Sino también es importante para cuando más adelante ustedes hagan sus temas de investigación para que puedan obtener su bachillerato, su título, su maestría, su doctorado. Entonces, importantísimo este tema del análisis de varianzas. Es que yo les pido que se concentren al 100%. Los que nos van a ver a través de la grabación más adelante, pues también, ¿no? Hay que hay que subrayar este tema porque les aseguro, les aseguro que lo van a necesitar. El PA3 vence hoy a las 11:55. ¿Dónde me sacan mañana? Ojo que hay que leer bien, ¿ah? Yo ahí a veces me piden, profesor, que no encuentro la data, que no encuentro X, Y, Z. Todo está ahí. Y el que no ha visto la clase o no ha revisado la clase, obviamente va a estar perdido, ¿no? Entonces yo creo que acá tenemos un tema de responsabilidad
como estudiante, ustedes son de la modalidad distancia, ¿no? Algunos son de semipresencial que están llevando acá multimodales, ¿no? Pero igual, semipresencial o distancia, tienen la particularidad de que tiene que haber una disciplina académica en el tema de repasar, porque la asistencia no es obligatoria. Entonces, al no ser obligatoria la asistencia, pues el estudiante, el que está estudiando, tiene que repasar la clase a la que no ha asistido. ¿Ok? Entonces, ese detalle es importante, ¿no? Ahora, varios me han preguntado, y seguro me van a escuchar a través de la grabación, que no encuentro los datos. Los datos están en las librerías que les he enseñado la semana pasada a cargar. Y la semana anterior también hemos cargado la librería Datarium y la Data Marketing, ¿no es cierto? ¿Sí? La librería, no me acuerdo qué librería era, y la Data Stacklus. Hemos hecho dos ejemplos, cargando una librería y cargando los datos. Entonces, obviamente, pues el que no ha revisado las dos clases, y las tres, porque hemos hecho una sesión de reforzamiento también, el que no ha revisado ninguna, pues obviamente va a estar perdido. Ahora, otro detalle. Se están confundiendo, ya son dos alumnos que me han dicho si es hasta mañana. No, lo que pasa es que están leyendo al revés la fecha. La fecha es 0405, pero ese 05 no es del día, pues es del mes, ¿no? Mayo es 05, 4 del 05 vence, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también ahí, ¿no? Y a estas alturas ya debieron haber desarrollado su producto, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es otro tema, ya. Eso es otro tema. A ver, concentrémonos en esto. Entonces, el análisis de varianza me permite justamente hacer ese análisis para más de dos muestras, ¿no? La distribución que utilizamos es la distribución F. El día de hoy, en esta primera parte de la clase, les voy a mostrar el procedimiento analítico. O sea, cómo es a mano, una parte. Porque obviamente el análisis completo lo vamos a trabajar en la hoja que ya les he compartido y ustedes... no, no creo, Marco. Dice 5 de mayo. ¿En qué NRC estás, Marco? Dame tu NRC. Si dice eso, entonces yo me estoy equivocando. Al toque para poder continuar con la clase. ¿En qué NRC estás? Marco, a ver, ¿en qué NRC? Al toque, al toque. Sí, un momentito, profesor. A ver, a ver. Profesor, buenas noches. 16801. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Ya. Es mejor que mientras vamos cargando. Ya. Le hice una pregunta por el foro, profesor. Por el foro. Sí. 16801. A ver un momentito. 16801. No tengo yo ese NRC 16801. Yo tengo el 16802, el 16803, aquí ustedes están viendo. Yo tengo el 16802, el 16803 y el 16804. En todos vence hoy, ¿ven? Hoy a las 23 horas, hoy a las 23 horas. Los tres vencen hoy a las 23 horas. ¿En qué NRC estás, Marco? Mi rutinó, creo que tú no estás en mi salón, ¿eh? ¿En qué NRC dice eso Rubén Tineo? En el 804, 16800, no me digas, no me digas. Si dice eso ya estamos fritos. A ver, número 3. Acá dice vencimiento 4 de mayo. ¿Dónde dice? A ver, este es el PA3. Ya, acá dice vencimiento 4 de mayo. ¿En qué parte dice? ¿Y por qué están leyendo así? No entiendo. 802, profesor, disculpe la interrupción. Pero yo le he sacado un pantallazo y me decía, y yo lo tengo el pantallazo, me dice que vence mañana, en la noche. Ya, acá dice 4 de mayo, ¿no? Ya, en línea estoy, ¿eh? Vence 4 de mayo.
Ya, vence los miércoles, pues, o sea, no entiendo por qué. Ya, pero vence hoy, pues, ya, vence hoy. Está bien claro. ¿Ya? Bien, continuemos entonces, continuemos. Entonces, lo que vamos a ver es, por ejemplo, aquí ustedes tienen 3 muestras, ¿no es cierto? Tienen 3 muestras. Sí, hay que apagar el micro, Marco. Y obviamente estas 3 muestras tienen cierto comportamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a validar, seguramente, si es que tienen el mismo promedio, ¿no? Que es lo que nos interesa mucho cuando hacemos producción, ¿no? Si es el mismo promedio. Entonces, vamos a tener una hipótesis general. Esta hipótesis general es única, no cambia la hipótesis, o sea, siempre el ANOVA tiene estas 2 hipótesis. Hipótesis nula, los promedios son iguales, ¿ok? Hipótesis nula, los promedios son iguales, sea de la muestra 1, 2, 3, 4, 5, n muestras, versus la hipótesis alterna, donde por lo menos una media es diferente. ¿Ya? Por lo menos una media es diferente. No hay otra hipótesis. O sea, tú vas a validar o la igualdad de promedios o la diferencia de promedios. Ya más adelante, a través de algún método específico, podrán validar si la media 1 es diferente a la media 2, si la media 1 es diferente a la media 3, pero si es que hay diferencias. Porque si yo demuestro que son iguales, ya no tendría por qué buscar quién es la diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo demuestro que son iguales todos los promedios, ya no tendría por qué buscar quién es el diferente. Y eso, por ejemplo, cuando nosotros validamos el rendimiento de los trabajadores en los 3 turnos, o las ganancias de 4 tiendas que tenemos, que deberían ser las mismas, por ejemplo, si es que armamos la misma campaña, deberían tener los mismos rendimientos, ¿no es cierto? Entonces, y sería mi objetivo. O sea, mi objetivo sería que todos rindan igual. Y si cumplo con demostrar que todos rinden igual, entonces ya no tendría por qué buscar quién es el diferente. Sin embargo, si yo no demuestro que son iguales, entonces tendría que buscar al diferente. ¿Estamos? Tendría que buscar al diferente. ¿Ya? Entonces, esa es la hipótesis que nosotros vamos a manejar a nivel general. No hay otras hipótesis respecto a la ANOVA, porque obviamente van a haber hipótesis sobre normalidad, van a haber hipótesis sobre homogeneidad de varianzas, ¿no es cierto? Eso sí, obviamente lo manejamos, pero la prueba en sí, si yo quiero determinar la igualdad de rendimientos, mi hipótesis principal es esta, ¿no? Que los rendimientos son iguales. ¿Qué tipos de ANOVA tenemos? Tenemos 2 tipos de ANOVA. Un ANOVA que es de un factor y un ANOVA que es de 2 factores. ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar este primero. Si nos alcanza el tiempo, la otra semana les explico parte de la ANOVA de 2 factores, que es recontra interesante, pues, ¿no? Pero en la PPT les he puesto todo, ¿no? En la PPT les he puesto todo para el que quiera revisar. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que nosotros cuando hacemos ANOVA de un factor o ANOVA de 2 factores, lo que debemos tener claro es que vamos a tener una variable independiente, que nosotros le vamos a llamar factor, así como hemos trabajado en regresión, ¿no es cierto? Le llamamos factor. Y una variable y, que es obviamente la dependiente, que le vamos a llamar respuesta. ¿Sí? Acá sí bien clara la diferencia, respuesta. ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser, además de encontrar esas diferencias, entender que si encuentro diferencias es porque el factor influye en la variable dependiente. Porque si no influye, entonces no habría diferencias. Eso de repente es un poco difícil de entender. O sea, si yo tengo mis 3 turnos de trabajo y yo tendría que decir, el turno influye en el rendimiento. Entonces, si el turno influye en el rendimiento,
entonces los rendimientos van a ser distintos. Pero si el turno de trabajo no influye en el rendimiento, los rendimientos van a ser iguales, ¿no? Yo creo que ese es un razonamiento común que puedo obtener en cualquier contexto, ¿no? ¿Sí? En cualquier contexto. Por ejemplo, si hablamos de costa, sierra y selva, el consumo hablemos, consumo de cerveza, ahí está, ¿qué les parece? Consumo de cerveza en las 3 regiones. Entonces yo podría preguntarles, ¿la región influye en el consumo de cerveza? Entonces, si los promedios son iguales en las 3 regiones, y les he puesto una PPT donde está lo que les estoy diciendo ahora. Si el consumo es el mismo en las 3 regiones, entonces la región en la que se vende el producto no influye en el consumo. Pero si encuentro consumos diferentes en la costa, no sé, 8 millones, en la sierra 10 millones y en la selva 2 millones, hay diferencias en el consumo. Entonces, ¿la región influye en el consumo? Sí. Entonces, acá debemos tener claro que el factor debe ser cualitativo. Te estoy hablando de turno de trabajo, turno mañana, tarde, noche. Mis 3 tiendas que tengo, la tienda 1, tienda 2, tienda 3, son categorías. ¿Qué más hemos dicho? Los proveedores, 4 proveedores. Proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4. ¿Qué más? No sé, tipo de gasolina, ¿no? Gasolina de 84, de 90, de 95, de 97, 4 tipos de gasolina. Entonces, eso que se conoce como factor, nosotros lo ponemos aquí, no sé si están viendo, ¿eh? Ese es el factor. Entonces tengo la gasolina tipo A, la gasolina tipo B y la gasolina tipo C. Vamos. Factor. Pero no solamente un factor, ¿no? Podría ser, ya en el ANOVA de 2 factores, 2 ways, 2 factores. Un factor por aquí que sería el tipo de gasolina y que yo le voy a llamar X1. Y un factor 2, que le voy a poner otro color, un factor 2, que podría ser el tamaño del motor, ¿no? El tamaño del motor, porque le voy a poner X2. Entonces acá tengo 2 factores. En el primero tengo un solo factor. En el segundo y en el tercero tengo 2 factores. ¿Ok? Pero el análisis de 2 factores es igual que en el de un factor, ¿eh? Solo que se hace primero de manera horizontal, ¿no? Si tú te das cuenta, si yo trabajo así de manera horizontal, olvidándome del factor 2, yo tengo lo mismo que está acá. Y si después trabajo de manera horizontal, todo lo de anaranjado, pero de manera horizontal, es lo mismo, pues, sino que estaría echado todo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ese razonamiento de que de 2 factores es casi lo mismo que el de un factor, pero un poco más extenso, ¿no? Hay más combinaciones. Ahora, por otro lado, Y, a ver, ¿con qué color lo ponemos? Con verde, verde claro. Lo que medimos, lo que registramos es Y. Lo que medimos, lo que registramos es Y, que es la variable dependiente. Eso es Y. ¿Ya? Y X puede influir en Y, como no. X2 también puede influir en Y, como no. Acá, X, ¿no? X solita, puede influir en Y. Acá está, ¿no? Puede influir en Y o no. Entonces, no te olvides que lo que tú registras como dato, lo que tú registras como información, es Y. ¿Sí? Lo que va variando, pues. Si te das cuenta que acá en primer lugar es 3.2, después 4.2, después 4.1, eso es Y. Es la variable respuesta.
y de quien vamos registrando sus valores a través de los factores. ¿Ya? Entonces, esa es la presentación de la información en el ANOVA de un factor y también, bueno, en el de dos factores también aprovechamos, ¿no? Pero requisitos para poder hacer el ANOVA de un factor, que obviamente el comportamiento de los datos tiene que ser normal. Hay una prueba de normalidad, ustedes ya conocen dos pruebas de normalidad. ¿Se acuerdan qué pruebas de normalidad hemos trabajado? ¿Se acuerdan o no? Pruebas de normalidad, ¿no se acuerdan? Inclusive habíamos dicho, para menos de 30 datos hay una prueba de normalidad. Y para Shapiro. más de... ¿Perdón? Shapiro. La prueba de Shapiro, muy bien, para menos de 30 datos. Y para más de 30 datos, ¿qué prueba sería? La prueba Lilly, como Lilly. dice, ¿no? Que Lilly es el comando, ¿no? La prueba en realidad se llama Kolmogorov-Smirnov, que también les he puesto ahí en el script, ¿no? Sino que el comando trabaja una corrección que lo hizo un tal Lilly, entonces le llaman Lilly.test, pero en realidad es la prueba de Kolmogorov. Entonces, primera condición para que hagamos un ANOVA, que el comportamiento sea normal. ¿Ya? Eso es número uno. Número dos, que exista homogeneidad de varianzas. ¿Ya? Que exista homogeneidad de varianzas. Ya ustedes han hecho la prueba de homogeneidad de varianzas, ¿se acuerdan? Para la prueba de hipótesis de dos muestras, para hacer la prueba T, hemos tenido que trabajar la prueba de homogeneidad de varianzas. Es la misma prueba, solo que acá es a nivel global, ¿no? Para 4 muestras a nivel global. En cambio, lo que nosotros hemos trabajado en 2 muestras es la prueba de homogeneidad de varianzas para 2 muestras nada más, ¿no? Para 2 muestras. ¿Ya? Pero bueno, en este caso tenemos una prueba global de homogeneidad de varianzas. También al final vamos a validar la independencia de los errores, ¿no es cierto? Las muestras son independientes entre sí. Y esto que me dice que las muestras provienen de poblaciones que están categorizadas, o sea, el factor es categórico, eso es definitivo, ¿no? Turno de trabajo, tipo de motor, tipo de gasolina, el nombre del proveedor, el tipo de semilla, son categorías, ¿no? Son categorías. Entonces, validas una variable numérica en función a sus categorías, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo 3 tipos de programas de capacitación, ¿no? Donde tenemos el programa de capacitación número 1, el programa de capacitación número 2 y el programa de capacitación número 3. Y tenemos los rendimientos, los resultados, ¿no? Que se le hizo a los trabajadores después de haber recibido su capacitación. ¿Ok? Después de haber recibido su capacitación. ¿Ya? Entonces, a ver, por acá me piden el MIT. Me piden el MIT. Pero obviamente si no están con su cuenta no van a poder ingresar, ¿no? Aunque les pase el MIT. ¿Por qué podrían perder el MIT? No entiendo. Bueno, entonces, tenemos ahí tratamientos. ¿Cuántos tratamientos hay? 3 tratamientos. ¿Ok? 3 tratamientos. ¿Cuántos datos en total? Bueno, la suma, bueno, ¿no? El número de datos del primer tratamiento es 4. Del segundo es 5, del tercero es 5, ¿no? Entonces tenemos 14 datos en total. Y cada tratamiento tiene su tamaño, pues, ¿no? ¿Sí? El tratamiento número 1 tiene 4 elementos, el segundo tiene 5, el tercero tiene 5, ¿no? Son detalles, ¿no? Que uno puede encontrar en cada bloque que me presenta. Ahora, si yo quiero validar si los rendimientos de los trabajadores después de la capacitación es el mismo o no, o sea, si ha funcionado la capacitación, entonces tendría que encontrar diferencias. ¿Eh? Entonces, yo plantearía así, ¿no? Mi hipótesis nula. ¿Los rendimientos después de la capacitación son los mismos? Quiere decir que el tipo de capacitación que hemos hecho no influye en el rendimiento de los trabajadores. ¿Sí?
Pero si yo encontrara diferencias en los rendimientos, por lo menos uno de los grupos acá, me refiero a uno de los grupos, ¿no? Grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3, cada uno con cierta capacitación. Si encontrara yo diferencias, quiere decir que el tipo de capacitación influye en el rendimiento de los trabajadores. Eso es importante, ¿no? Entender que la variable de interés o respuesta es el rendimiento de los trabajadores y el factor o variable independiente es el tipo de capacitación. Tómenle foto a esto, por favor, porque esto lo van a necesitar cuando planteen sus hipótesis. A ver, les doy 15 segundos. Tómenle foto. Uh-huh. Ok. Entonces, continuando, vamos a poner por acá. ¿Qué es en realidad el análisis de varianza? ¿Ya? Yo lo voy a explicar aquí, en esta lámina. Acá no. Aquí lo voy a explicar. Porque me interesa que ustedes entiendan qué es el análisis de varianza. Solamente la definición, ¿ya? Porque uno dirá, ¿y qué tiene que ver el análisis de varianza con las medias? Porque en la hipótesis nula dice, las medias son iguales. Y en la hipótesis alterna dice que las medias son diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, entendamos lo siguiente, fíjense, y acá viene lo bueno, ¿no? Acá ya viene el manejo estadístico de ustedes, miren. Imagínense que estos son los 3 salones de distancia, ¿sí? Salón número 1, salón número 2, salón número 3. Y queremos validar su rendimiento. Lo vamos a poner acá. Este es el salón número 1, este es el salón número 2 y este es el salón número 3. ¿Estamos? Ahora, a ver, ya voy a apagar tu micro, ¿ya? Ya te apagué el micro, ya está. Entonces, mira, los 3 salones en conjunto tienen un promedio, ¿sí o no? ¿Sí? Los 3 salones, ¿eh? Por acá abajo lo voy a poner, ¿ya? Los 3 salones en conjunto tienen un promedio. Le voy a poner X doble barra. ¿Está bien? Ese es el promedio. Y yo voy a asumir que el promedio es 14. El promedio de los 3 salones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El promedio de los 3 salones es 14. Ya, yo creo que hasta ahí se puede entender. Sin embargo, cada salón también tiene su promedio. Entonces, entendamos que el promedio de este salón, el promedio número 1, imagínate que sea bajo, ¿ya? Que sea 12. Imagínate que el promedio de este salón, el promedio número 2, sea un 15. Un poquito más que el promedio, ¿no? Y el promedio de este salón, es, vamos a ponerle 16, pues ya, no importa. Hasta ahí estamos. O sea, tenemos un promedio general y tenemos un promedio por grupo o por tratamiento, o en este caso por salón. Estamos hasta ahí, ¿sí? Ahora miren, si yo quiero validar que a nivel poblacional los 3 promedios son iguales, los promedios de los 3 salones son iguales, o sea, ya no X barra, sino mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu sub 3. Si yo quiero validar eso, ¿ya? Si yo quiero validar eso, entonces, a través de la ANOVA yo voy a deducir lo siguiente, que este señor que, a ver, no sé si van a ver el color verde anaranjado, acá, este señor, sí se ve, ¿no? Este señor tiene su promedio. Imagínate que este señor haya sacado 11. Este otro señor también tiene su promedio. Vamos a ponerle X2. Imagínate que sea 14. ¿Sí? Todos tienen su promedio.
Este señor de repente tiene, de este grupo, vamos a llamarle promedio 1, elemento 1 de este grupo, imagínate que es también 14. Aquí la señorita también, pues si es el X2, vamos a asumir que tiene 16 de promedio, ¿sí? Este señor también, todos tienen un valor, ¿no es cierto? El X1, vamos a ponerle acá un 18, ¿eh? Este señor, no es el, vamos con este que está medio serio, este señor tiene un X2, vamos a ponerle, no sé, un 12, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que entienda es que cada elemento tiene una diferencia respecto al promedio de su grupo y una diferencia respecto al promedio total. Recuerda que yo quiero validar que los 3 salones rinden igual. Entonces, si yo logro demostrar que la diferencia de cada elemento con el total, le voy a llamar D, es la misma diferencia con el promedio de su grupo, los 3 promedios van a ser iguales. Pero no solo él, pues, ¿no? De todos en conjunto. O sea, este señor tiene una diferencia con, ¿no? Tiene una diferencia con el promedio total y también tiene una diferencia con su grupo. Entonces, si esas diferencias son iguales, entonces los promedios son iguales. Pero si las diferencias de cada elemento con su grupo, con cada elemento y el total son diferentes, entonces las medias también serán diferentes. Y cuando uno habla de diferencias, habla de varianzas, pues. Porque si ustedes recuerdan la fórmula de la varianza, a ver, yo no sé si se acuerdan la fórmula de la varianza. La varianza es igual al promedio de estas diferencias. ¿Cómo es el promedio de las diferencias? Restas lo que tiene cada elemento, el X1, el X2, el X3, no sé, menos la media, es lo que yo les he pintado ahí, la diferencia. Pero como hay algunas diferencias negativas, otras positivas, lo elevamos al cuadrado, luego sumamos y lo dividimos entre n-1, ¿no? Y esto me indica que estamos con la varianza muestral. Eso es varianza. Por eso el método se llama ANOVA, análisis de varianza. Si las varianzas son iguales de cada elemento con su grupo y de cada elemento con el total, pero no solo para un elemento, sino para todos los elementos, entonces la conclusión es de que las medias son iguales. ¿Ya? Ese es el fundamento. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es justamente hallar, si te das cuenta, en la fórmula aparecen suma de cuadrados, ¿no? Entonces tú vas a tener una suma de cuadrados de los tratamientos y también vas a tener una suma de cuadrados totales. Eso lo pongo acá como fórmula, ¿eh? Suma de cuadrados de los tratamientos y suma de cuadrados totales. Sin embargo, siempre hay un error. Siempre hay un error. Entonces, si yo logro demostrar que esta suma de cuadrados de los tratamientos es igual a la suma de cuadrados totales, acá póngale totales, ¿ya? No se vayan a confundir ahí, porque no es tratamiento, acá es total. Suma de cuadrados total. Y acá pongan tratamiento, pues. Aquí pónganle tratamiento. ¿Ya? Suma de cuadrados de los tratamientos con la suma de cuadrados totales. Si son iguales, entonces las varianzas las medias son iguales, pues, ¿no? Pero siempre hay un error. Mientras este error sea más grande, vamos a tener más evidencia para indicar que son diferentes. Claro que hay fórmulas, ¿no? Ustedes no van a hacer obviamente las fórmulas, pero nos vamos a basar en el comportamiento de la distribución F, que me habla de la suma de cuadrados de los tratamientos y de la suma de cuadrados de los errores. Si este valor cae en la zona de no rechazo, ya sabes que no rechazas la nula. Y si cae en la zona de rechazo, rechazas la nula. Todo es para la nula. No rechazo H0, ¿no? Recuerda que en H0 decimos que las medias son iguales. Zona de rechazo de H0. Pero también sabes que nosotros, este F, que es el estadístico de prueba,
lo vamos a trabajar con el famoso p-valor, pues, ¿no? Entonces ustedes ya para siempre van a trabajar con el p-valor. ¿Y ese p-valor con quién se contrasta? Ese p-valor se contrasta con el alfa, pues, ¿no? Con el nivel de significancia. ¿Ya? Con el nivel de significancia. Este F crítico sale de las tablas, pero ahora les voy a mostrar los Fs críticos, pero ustedes no lo van a calcular. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, este cuadro es famosísimo porque engloba la interpretación del análisis de varianza. Aparentemente es complicado, pero miren, a medida que ustedes resuelvan ejercicios, van a familiarizarse con esto. Acá nosotros tenemos eh, la varianza generada por los tratamientos, la varianza generada por el error y la varianza total, pues, ¿no? Entonces la idea es que esta varianza del tratamiento sea igual al total, ¿no? Pero siempre hay un error, pues, ¿no? Siempre hay un error. Entonces, ojo que la varianza está, les iba a decir manipulada, ¿no? La varianza está generada por esas diferencias cuadráticas, ¿no? Acá yo les puse la fórmula y si ustedes quieren buscar la fórmula de la varianza, también, no hay problema. Pero fíjense que la varianza te habla de diferencias cuadráticas. Sume cuadrados totales entre n-1, acá me hablan de la varianza, ¿ya? Entonces, si yo pongo por acá esa suma de cuadrados, acá está, ¿no? Suma de cuadrados, ¿no? Estoy hablando de los tratamientos, entonces será suma de cuadrados de los tratamientos. Tengo suma de cuadrados del error y tengo suma de cuadrados del total. La fórmula ahorita van a ver que es bien sencilla, ¿no? Esto es sumatoria de los tamaños de muestra multiplicado por cada diferencia al cuadrado. Acá la suma de cuadrados del error es grados de libertad n-1 por su respectiva varianza muestral. Y esto simplemente es la suma de ambos, ¿no? K-1, K es el número de tratamientos, ¿sí? Entonces K-1 son los grados de libertad. Aquí N-K, recuerda que N es la suma de los tamaños de muestra, le quitas K. Y bueno, acá es N-1, N es el total, ¿no? Pero en realidad lo de abajo ya no se toca, ¿ven? Lo de abajo ya no se toca porque lo que sí vamos a trabajar es estos dos valores que los tenemos que dividir, ¿sí? Los dividimos. Y uno dirá, ¿y por qué lo divide? Es que tenemos que ver la varianza, pues. Recuerden que la varianza, acá está, ¿ven? Es la suma de cuadrados entre n-1. Ah, ya. Y eso estoy haciendo acá. Suma de cuadrados entre, en este caso no es n-1, sino es k-1. Si yo divido, encuentro la varianza. Esto se llama varianza. ¿Sí? ¿La varianza de quién? La varianza de los tratamientos. Si yo divido la suma de cuadrados de los errores entre sus grados de libertad, estoy encontrando la varianza de los errores. Y finalmente, si yo divido estos dos señores, estoy encontrando el F calculado. Estoy encontrando el F calculado. ¿Estamos? Ahora, esto obviamente nosotros a través de nuestro software del R vamos a traducirlo en el p-valor, ¿cierto? Que lo vamos a contrastar con el alfa. ¿Ok? Este cuadro te lo botan todos los software. El R, el Python, el SPSS, el Julia, el Minitab, el SAS, el STAT, el Statistic, el MATLAB, bueno, y el Jamovi, ¿no? Que son los que yo conozco, ¿no? Deben haber más. El SAS, creo que les mencioné ya el SAS, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Ya? Ahorita dirá, Inge, pero mucha fórmula. ¿Ya?
mucha fórmula, pero mire. Fíjense, ¿ah? ¿Me entienden esto? Bacán, un buen avance. Un estudio compara los efectos sobre las ventas de 4 promociones de un mes en el punto de venta. ¿Ya? Presentamos las ventas unitarias en las tiendas que utilizaron las 4 promociones en meses distintos. Y ahí están las ventas unitarias, los meses distintos. ¿Ok? Ya. Bacán. Eh, si no has dado tu producto, no te preocupes, ¿ya? Si hay una contradicción ahí en el aviso, no hay problema, ¿no? Se extiende nomás, ¿no? Ustedes atiendan la clase, ¿ya? Entonces, porque al final todas las preguntas son diferentes, pues, ¿no? Son diferentes. A ver, concentrémonos acá. Presentamos las ventas unitarias de las ventas de las tiendas que utilizaron las 4 promociones en meses distintos. ¿Cuántas tiendas tenemos? Cuatro tiendas, ¿no es cierto? Entonces, la tienda número 1, donde aplicamos la promoción de muestras gratis. La tienda número 2, donde aplicamos la promoción de regalo de un paquete. La tienda número 3, donde aplicamos la promoción de descuento. Y la tienda número 4, donde aplicamos la promoción de reembolso. ¿Sí? Ahora, acá están las ventas, ¿no? Producidas en distintos días, tomados aleatoriamente. La pregunta es, las promociones, las 4 promociones, ¿producen diferentes efectos en las ventas? En otras palabras, el tipo de promoción, ¿no? Ya deduciendo, ¿influye sobre las ventas? Entonces, si yo logro demostrar que las ventas son iguales, entonces el tipo de promoción no influye, pues. Porque puedes aplicar un regalo gratis, descuento, reembolso, y al final, si todas las ventas son iguales, entonces no pasa nada, ¿no? Aplica cualquiera. Pero si encuentro una de ellas diferente, entonces ya el tipo de promoción influye sobre las ventas. ¿Ya? Vamos a validar si las promociones producen efectos sobre las ventas. Entonces, miren, ¿qué insumos requiero? ¿Qué insumos requiero? Primero, número de tratamientos. Ya sabes que son 4. ¿Sí? Por cada promoción, su muestra. Tamaño total de los datos, 23. ¿Estamos? Luego, de cada muestra vamos a encontrar su tamaño de muestra, su media, su desviación, pero previo vamos a plantear nuestra hipótesis general, que dice, nuestra hipótesis dice que en la nula todas las medias son iguales y en la alterna por lo menos una media es diferente. ¿Estamos? Necesito tamaño muestra, la media de cada muestra, la desviación estándar de cada muestra y la media total. Bueno, manos a la obra y nuestros insumos son tamaño muestra 1, 5. Tamaño muestra 2, 6. Tamaño muestra 3, 5. Tamaño muestra 4, 7. Creo que no tenemos problemas en contar ahí, ¿no es cierto? Ya. Luego, la media. ¿Cómo calculas la media? Sumas los valores y lo divides entre el total. Media 1, 84. Media 2, 90. Media 3, 76. Y media 4, 78. ¿Sí? Eso sale con calculadora, ¿no? Y obviamente eso también con calculadora o a mano, si quieres, ¿no? Desviación estándar muestral. Desviación estándar 1, 4.47. Desviación estándar 2, 2.44. Desviación estándar 3, 5.29. Desviación estándar 4, 5.25. Estamos hasta ahí. ¿Ya? Eso lo hacen con la calculadora o a mano. El R te lo bota una patada, ¿no? Le haces un clic, te bota la media y la desviación estándar. Por bloque inclusive, ¿no? Eso ya te lo voy a mostrar en un momento. Y la media global,
que vendría a ser la suma de todos los valores entre el número total de datos, ¿no? Ojo, no vayas a promediar estos 4 promedios, ¿ah? No, tienes que sumar, sumas todos los datos y lo divides entre, si no me equivoco, entre 23, ¿no? 5 más 6, 11, 16, 23, ¿no? La suma de todos los valores entre 23. Dime, Allende. Docente, una consulta. El S sub J, ¿cómo Sí. cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? Desviación estándar, pues. S igual a la raíz cuadrada de cada dato menos la media, que ya la hallaste, al cuadrado, y todo eso lo sumas y lo divides entre n menos 1. Esa es la desviación estándar. O sea, 78 menos 84 al cuadrado, más 87 menos 84 al cuadrado, más, ¿no? Trabajito, pues, ¿no? Uno por uno. O si no, ingresa los datos a la calculadora. O bueno, nosotros que vamos a trabajar el R ya no vamos a tener la necesidad de aplicar esta fórmula, ¿no? Pero sí debes saberla, ¿no? Ya te lo puse hace un momento. Acá están los insumos y necesitamos la suma de cuadrados de los tratamientos, ¿ya? De los tratamientos. ¿Te acuerdas la fórmula que pusimos en el cuadro? Aquí, este cuadro, ¿no? Esta fórmula. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hallar eso? Bueno, lo que vamos a hacer es tamaño de muestra por paréntesis, la media menos la media total al cuadrado. Pero por cada muestra, o sea, 4 veces voy a repetir, o sea, sería 5 multiplicado por 84 menos 82 elevado al cuadrado, más 6 multiplicado por 90 menos 82 al cuadrado, ¿no? 5 multiplicado por 76 menos 82 al cuadrado, ¿no? Igual 7 multiplicado por 78 menos 82 al cuadrado. Eso está ahí, ¿eh? Bueno, resolvemos eso y nos está saliendo 696. ¿Dónde va esa sumatoria de cuadrados de los tratamientos? En ese cuadro que les puse hace un rato. Ahí en esa parte. ¿Estamos? Ahí va. ¿Ya? Luego necesitamos hallarlo de abajo, pues, ¿no? La suma de cuadrados del error, que también tiene su fórmula. ¿Ya? ¿Cómo vamos a aplicar eso? A ver, suma de cuadrados de los errores. Aquí está la fórmula, que también estaba en ese cuadro, pero acá dice que a cada tamaño muestra le quite 1, o sea, 5 menos 1, sería 4, multiplicado por la desviación estándar al cuadrado, lo que me preguntó su compañero. Varianza muestral de cada uno, ¿no? 4 al cuadrado, 2 al cuadrado, 5 al cuadrado y 5 al cuadrado. Entonces lo reemplazamos, ¿eh? Por ejemplo, este último, ¿cómo sería? 7 menos 1, aquí está, multiplicado por 5,2599 al cuadrado. Nada más. Pero 4 veces, pues, ¿no? Lo desarrollamos y me está saliendo 380. Me sale 387.9. Yo ya le puse 388. Bueno, no va a influir. ¿Ok? ¿Dónde va esta suma de cuadrados? En el cuadrito aquí abajo. ¿Ok? Eso necesitamos. La suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados del error. ¿Estamos? Bien. Ahora, habíamos dicho que necesitamos los grados de libertad. ¿Sí? Los grados de libertad son K-1, aquí en esta parte, y aquí abajo N menos K. N menos K. Aquí está 19. Es fórmula, ¿no? Lo que está en el cuadro. Y luego divide 696 entre 3, pues, ¿no? Y 388 entre 19, ¿no? ¿Sí? Haces esta división. Haces esta división. ¿Sí? Claro, más bonito está así, ¿eh? Ahí está. Ahí está. La división. La división. Ya tengo la división. Y luego divido 232. Luego divido 232
entre 20.42. ¿Ok? Entre 20.1. ¿Quiere avanzar? Divido y me sale 11.36. Ese 11.36 es el F calculado, que lo tengo que contrastar con el F crítico, que lo tendríamos que buscar en las tablas. Eso lo encuentras en cualquier tabla, pones valores de la distribución F, buscas y te salen las tablas, y buscas aquí arriba los grados de libertad 1, que es 3, aquí está el número 3, ¿eh? Y aquí en las columnas buscas los grados de libertad del denominador, que es 19. Acá está 19, ¿eh? 3 con 19. ¿Cuánto es el valor crítico? 3.2. ¿Sí? 3.2. Y nos había salido, ¿cuánto? 11, ¿no? 11.36 comparado con el 3.12, cae afuera. Y si cae afuera, tu conclusión sería de que rechazas la hipótesis nula. Y si rechazas la nula, pues obviamente la alterna es verdadera. ¿Qué es verdadero? Que por lo menos una media es diferente. ¿Y cuál sería la conclusión? Que si por lo menos una media es diferente en las ventas, quiere decir que la campaña, ¿cómo se llama? La estrategia de venta está funcionando. Influye sobre las ventas, ¿no? Existe evidencia muestral suficiente para afirmar que por lo menos una media es diferente. No he puesto la conclusión final, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión final? De que la estrategia de venta, el tipo de promoción en las ventas, influye sobre esas ventas, ¿no? ¿Sí? Eso sería lo que nosotros concluiríamos finalmente. Ahora, la otra pregunta sería, ¿y cuál de ellas es la que vende más? ¿No es cierto? Y ya es otro tema. Eso lo vamos a hacer ya en el R porque ya hay que hacer comparaciones múltiples, ¿ya? Aquí nos demoraríamos, no sé, una hora más haciendo las comparaciones múltiples. Vamos a pasar al R, pero ¿cuál sería la consulta? Pregunten, pregunten qué parte no está clara. Obviamente hay que repasarlo más tarde, ¿no es cierto? Comentarios. Continuamos entonces. Ya, pero para continuar, necesito que ustedes me confirmen al chat que tienen abierto ya el Excel que les he compartido. Les he compartido un Excel. ¿Dónde está ese Excel? A ver, si no que tengo tantos archivos abiertos. Ya está. Les he compartido un Excel. Sí. Eh, y también les he compartido el Word, que yo todavía no lo he abierto. A ver, un ratito, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Ejercicio anual de un factor. Ya. Lo que pasa es que me he cambiado de máquina y se me ha actualizado el Windows y todavía no logro acostumbrarme al Windows 11, ¿no? Todavía no logro acostumbrarme. Ya, a ver, necesito que me pongan ahorita hay 32 conectados, unos 10, pues que me pongan un OK. A ver, vayan abriendo y pónganme un OK. Les espero un minuto.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Daniel, David, Aldo, Oscar, Fortunato y Samuel. Nadie más. Mm. Muy bien, ya tenemos 2 más. Candy, Luis, Allende, 3 más. Listo. Ya, suficiente con eso. Entonces, mire, para los que nos van a ver en la grabación, ojo que, miren, los que no están en la clase y después nos van a ver, obviamente. Espero que nos vean después, porque ahora les voy a enseñar a cargar datos desde un Excel. Las 2 clases anteriores les he enseñado a cargar datos desde una librería del R. Las 4 semanas anteriores, nosotros mismos hemos generado nuestra data, ¿no? Cuando hemos puesto las 2 muestras independientes, hemos copiado los datos al R, hemos generado ahí nuestra data. Después, en regresión, hemos cargado datos desde una librería externa, ¿no es cierto? Y ahora les voy a enseñar a copiar datos del Excel, que en algunos casos es más práctico, ¿ya? Por eso, esta data que ustedes están viendo está acá en el Excel, tal y como se les presenta en los problemas, ¿no? En los problemas se les presenta un cuadro. Claro, acá he puesto ya muchos datos, pero en los problemas ustedes tienen, obviamente, a ver, más adelante creo que tengo, en los problemas ustedes tienen los cuadros con la data, ¿no? Este cuadro, ¿no? ¿Sí? Este cuadro. Claro que yo les he dado un cuadro más grande, acá tengo pocos datos, pero en el R acá yo tengo la oportunidad en el R de trabajar muchos datos. Eso es lo bueno del R. Porque si esto lo vamos a trabajar a mano, ahí sí morimos, pues, ¿no? ¿Ya? Pero los datos se presentan así. Y este cuadro lo llevas al Excel. Y del Excel, ahorita te voy a enseñar cómo es el tratamiento para que podamos nosotros hacer su análisis respectivo, pero ya de una manera más completa. Porque hacer solo la ANOVA, el cuadrito ese, no es suficiente para hacer un análisis estadístico completo. Ustedes recuerden que tienen que direccionar su trabajo para cuando hagan sus investigaciones. Entonces, miren, acá que dice, suponga que un estudio quiere comprobar si existe una diferencia significativa entre el porcentaje de bateos exitosos de los jugadores de béisbol, dependiendo de la posición en la que juegan. O sea que acá tenemos 4 posiciones. Posición C, posición DH, posición IF, posición OF. Ya, esto es parte de la data, ¿no? Parte de los datos, dice. La data completa se encuentra en el archivo compartido que ya les pasé. Ya, entonces vamos a hacer el análisis completo. Ya, no creo que lo terminemos hoy. Nos vamos a quedar seguramente en una parte, pero sí es necesario ir avanzando. Ahora también el Word que les he compartido. Aquí está el Word, ¿no es cierto? Ya, aquí está el Word. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar del problema las 2 variables, ¿ya? Una variable es la posición C, posición DH, posición IF, posición OF. Esa es la variable categórica o la variable independiente que vendría a ser el factor. Le pones posición de bateo, X, o posición como tú quieras, ¿ya? Pero es la variable X, la variable factor. Y lo que hemos registrado, 40%, 30%, 35%, 37.5%, eso es la variable respuesta, que vendría a ser la variable Y, que en este caso sería el porcentaje de bateos exitosos, o sea, la eficiencia, el rendimiento, ¿qué nombre le hemos puesto acá? La eficiencia del bateo, ¿no es cierto? Eso es Y. Entonces, identificado la eficiencia versus
la posición. Entonces, ¿la eficiencia varía de acuerdo a la posición? Es nuestra pregunta, ¿no? ¿Sí? O en otras palabras, ¿la posición influye en la eficiencia? Si yo demuestro que las eficiencias son iguales, entonces la posición no influye. Lo mismo estar en la posición C, o en la posición de H, en la posición F, al final vas a tener el mismo rendimiento. Pero si yo encuentro diferencias, quiere decir que una de las posiciones rinde más. Ya, eso vamos a ir planteando en las hipótesis, ¿ya? Entonces, hipótesis general, que las medias son iguales. ¿Qué quiere decir eso? No hay diferencias en las eficiencias de bateo respecto a las posiciones. Eso quiere decir que las medias son iguales. O también podríamos decir que la posición de bateo no influye en la eficiencia. ¿Sí? La posición de bateo no influye en la eficiencia. Por otro lado, en la hipótesis alterna decimos que por lo menos una media es diferente. ¿Qué quiere decir? Que la posición de bateo influye en la eficiencia. La posición de bateo influye en la eficiencia. ¿Ya? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien. El tercer paso que tú tienes que hacer es el análisis descriptivo. O sea, antes de hacer tu ANOVA, tienes que calcular la media, tienes que calcular la desviación estándar, pero tienes que interpretar, no solamente calcular, tienes que darle una lectura a esas medias y a esas desviaciones estándar. Pero para poder hacer esos cálculos, tenemos que cargar la data al R. ¿Cómo vamos a cargar la data al R? Miren, atiéndame por favor. Ustedes ya tienen el script. Ustedes tienen el script aquí. Abran su script, ¿no es cierto? A ver, voy a ponerle un control más. No sé si está bien ahí o muy grande. No sé qué dicen ustedes. ¿Se ve bien o está demasiado grande? A veces incomoda mucho que esté grande. A ver, ustedes dirán. Se ve bien. Listo. Se ve bien. Esto han agregado. Esto no estaba antes, ¿no? Esta es la nueva versión. ¿Ustedes tienen este disco? Acá arriba, en su R. No, no. Sino que como he cambiado de máquina, yo he instalado nuevamente el R. Y ahorita creo que estamos en la versión 2.5, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. Gracias, Luis. Fíjense, muchachos. Miren, para leer los datos, vamos a usar el comando read.delim. ¿Ya? Read.delim. Ahora, el nombre del archivo se va a llamar datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le digo que lea lo que está en el Excel? Fíjate, ¿ah? Nos vamos al Excel y lo primero que vamos a hacer es cambiar esta estructura y copiar todos los datos en una sola columna. Copio estos datos, debajo de esa columna pongo todo esto, debajo pongo todo esto y debajo pongo todo esto. O sea, formo una sola columna y le pongo nombre, pues. Le pongo el nombre de bateo, ¿no? Le pongo el nombre de bateo. Y acá están todos los datos, ¿no? Todos los datos están ahí. ¿Está claro eso? Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner todos los datos en una sola columna. Luego, la posición. La posición. Los primeros 39 datos corresponden a la posición C. Entonces, acá le vamos a decir C, le vamos a poner así, hasta el dato 39, ¿no? Luego viene, uy, me estoy pensando que está en otro archivo. Luego vienen ellos, que son 14 datos de la posición de H. Posición de H, 14 datos. De H, 14. ¿Sí? Luego nombro a los de la posición IF, que son un montón también, ¿no? Son más todavía, ¿eh? ¿Sí? Son los más abundantes, ¿no? ¿Cuántos son? 154. O sea, tengo que poner
154 veces IF. 154 IF. Y al final pongo OF. ¿Ok? Pongo OF. Entonces, estructuro de esa forma mi data. Vamos a ampliar esto, creo que no se ve bien. Ya está. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Hemos puesto en 2 columnas. Una columna para la variable dependiente, que es bateo, y otra columna para la variable independiente, que es posición. Hasta ahí estamos. Ya, atentos al siguiente paso, que es el más importante. Atentos, muchachos. A ver, ojo, pestaña y ceja, como dicen. Ojo, pestaña y ceja. ¿Ya? Ojo, pestaña y ceja. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a copiar las 2 columnas. Seleccionas todo hasta el final. ¿Cómo seleccionas hasta el final? Porque imagínate que sean 3000. Te vas a cansar de jalar el mouse, ¿no? Simplemente seleccionas una partecita. Atiende, ¿eh? Y con tu mano izquierda presionas Control Shift, lo mantienes presionado. Yo ahorita estoy presionando Control Shift. Y con tu mano derecha buscas la flecha hacia abajo. Flecha hacia abajo. Y mira, se selecciona inmediatamente todo. Nuevamente, a ver, me ponen un OK los que pudieron seleccionar rápido. Desde el nombre, ¿ah? Desde el nombre. Seleccionas una partecita. Con tu mano izquierda pones Control Shift. Y con tu mano derecha pones flecha hacia abajo. A ver, confírmeme que copiaron todo. Muy bien, Lila Gisela, Cristian. ¿Sí? Mano izquierda, Control Shift, mano derecha, flecha hacia abajo. Ya, ok. Hay que practicarlo. Luego pones copiar, Control C. ¿Sí? Así, ¿ve? Clic derecho y pones copiar. Nada más. Clic derecho, copiar. Ya está. Es lo único que vas a hacer. Luego te vas al R y ejecutas la primera línea. Léeme en el archivo datos, que le estoy poniendo nombre. Este comando me permite hacer la lectura. Léeme de la memoria. Porque ahorita los datos, como has puesto Control C, están en la memoria, pues memoria RAM, ¿no? En el clipboard. Nada más. Y le dices RAM. Ya está. Ya te lo leyó, ¿eh? Te confirma que lo ha leído. ¿Cómo te das cuenta que no ha leído? Bueno, pues selecciona datos y ejecútalo, ¿no? ¿Sí? Selecciona la palabrita datos y ejecútalo. A ver, aquí están los datos, ¿no? Ya te leyó. Sino que son un montón, pues, ¿no? Son un montón. Te leyó, ¿eh? Te puso el rótulo, bateo, posición, y ya tienes toda la data. ¿Estamos hasta ahí? Confírmeme. Muy bien, Jorge. Allende. Samuel, muy bien. Cristian también. Ya, ok. Ya están los datos cargados al R. Ahora confirmémosles, pues, que vamos a generar una tabla. Data frame es una tabla de datos donde el nombre de bateo va a ser igual a los datos, que son estos, ¿no? Filtrado por bateo. Solamente confirmo los nombres aquí. Y posición igual a datos posición. Esto solamente es para cerciorarme de que sea una... o en todo caso, a ver, antes de poner esto, ¿ya? Antes de poner esto. Todavía no lo ejecuto. De repente lo acorto. Vamos a ver acá. Un ratito, vamos a cortar la tabla. Simplemente le voy a poner igual, tabla igual a datos. Tabla igual a datos. Ahora vamos a chequear. Lo lee y vamos a pedirle que me lea las 6 primeras filas. Ya. Vamos a ver si me genera esto. Sí. Vamos a ver un ratito, estoy verificando.
Ya está. Sí está ok. Vamos a ver si lo grafica también un ratito. Sí lo grafica. Ya, bacán. Chévere. Entonces, miren, muchachos, borren esta línea, la 5. Ah, claro, yo le he puesto esto, ¿no? Y borren esto. Borren todo esto. Porque si no se van a confundir. Mejor. Porque me está funcionando simplemente así. ¿Sí? Lo borramos, ¿ya? Lo borramos. En todo caso, para que más o menos te ubiques, te voy a poner, ahí está, hashtag. Ya, lo desactivo, ¿no? ¿Para qué? Para que lo borres. Esto tienes que borrarlo. No sirve. Y escribe simplemente en la línea 4, tabla igual a datos. Te lo estoy poniendo acá en el chat. Tabla igual a datos. ¿Ya está? Entonces, mira, vamos a pedirle, a ver, muéstrame las 6 primeras filas para verificar. Le dice run. Aquí están las 6 primeras filas, ¿cierto? Te lee el rótulo, te lee los valores y la posición. Acá. Ya sabes, la semana pasada también habíamos pedido la estructura, ¿no? Estructura de la tabla. A ver, ¿qué me bota como estructura? Como estructura me bota, a ver, es un data frame. Tiene 327 observaciones con 2 columnas, ¿no? 2 variables. La primera es bateo, es una variable numérica, aquí están los valores. Y la segunda es la posición, que es un carácter que tiene la forma de C, pero no te pone todo, ¿no? Ya, estamos chequeando primero la data, ¿ya? Luego, es importante verificar que hayamos copiado todo. Este comando table te genera una tabla con los valores pues, que hemos cargado, ¿no? Entonces te va a validar, te va a contar a través de la posición. La posición es OF, DH y F, ¿no? Ya, te va a contar cuántos hay de cada uno. Entonces lo ejecutamos y te va a decir, a ver, tenemos en C 39, en DH 14, en IF, posición IF 154 y en la posición OF 120. Esto te sirve para validar el conteo. Ahí pon, para validar el conteo. Para validar la data si quieres, ¿ya? Para validar, ya está. Porque a veces copias y copias mal. Ya he tenido casos donde algún estudiante, en vez de copiarme todo, arrastrando, copió solamente hasta ahí. Entonces, cuando verificó, ingeniero, es que no copié los 154, sino copié los solamente 100. Ya, pues. Entonces, ¿cómo validas esto? Contable. Ya, contable. Bien, ahora sí, en serio, el análisis descriptivo. El tercer paso es el análisis descriptivo. Para el análisis descriptivo necesito calcular la media y necesito calcular la desviación estándar, pero necesito interpretarlas, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo las medias? Las medias, hay un comando que se llama aggregate. Y acá le decimos, a ver, utiliza la data que se llama tabla, que le habíamos cambiado el nombre, ¿no? Nuestra data se llama tabla, ¿ok? Utiliza la data tabla y calcúlame la media a través de bateo, pero por posición. Calcúlame la media. Entonces le vamos a ejecutar y vamos a hallar la media por posición. Entonces acá me bota esto. ¿Eh? Esto lo he copiado a tu hojita de trabajo. Ya lo tienes copiado. Pero lo que interesa es esto que debes poner tú. Eso es lo que me va a decir que tú ya estás manejando correctamente los términos estadísticos. ¿Qué dice ahí? Que podemos observar que la posición que tiene la mayor eficiencia de bateo es la posición de H. No sé si te das cuenta. Esto es 34%. Esta es 33%, 33%, y la de menor es 32% de la posición C. Y eso indica el mayor y el menor. ¿Está claro? Yo te doy cualquier caso y tú con la media indicas que la que tiene la mayor media está tal y la que tiene la menor media está.
Eso es lo que observas. ¿Está claro? ¿Sí? Indica quién tiene el mayor promedio e indica quién tiene el menor promedio. Sin embargo, tenemos la desviación estándar, que podría hacer variar ese promedio. Entonces, en vez de min, voy a poner SD, que es la desviación estándar. Claro, si tú quieres calcular la desviación estándar uno por uno, pues no hay ningún problema, ¿no? Con la fórmula que me preguntó su compañero, lo calculamos, ¿no? Imagínate, de 159 datos, ¿qué vas a estar haciendo, pues, la diferencia uno por uno, ¿no? ¿No? Entonces, esta es la desviación estándar. Ya, pero acá yo observo que la que tiene la mayor desviación estándar es la posición C, que es 4 puntos. Si acá yo hablaba de 32%, acá tengo 4%. Acá tengo 3.6%, 3.7%, 2.9%. Pero ¿qué sucede? Mira, por eso te he puesto este gráfico. Ya, voy a ampliarlo un poquito para que lo veas mejor. Por eso te he puesto este gráfico. ¿Qué te dice el gráfico? Este es un teorema muy utilizado en la estadística. ¿Qué te dice este gráfico? Que a nivel poblacional, por eso dice mu, los datos varían respecto a la media hasta 3 desviaciones a la derecha y hasta 3 desviaciones a la izquierda. A una desviación a la izquierda y a la derecha está el 68%. Acá está. A 2 desviaciones está el 95%. Y prácticamente a 3 desviaciones a la izquierda y a la derecha, el 99.7%. ¿Pero qué quiere decir eso? A ver, quiere decir que los valores de este señor, 34%, varía hacia arriba y hacia abajo 3.6. Solamente fíjate con una desviación estándar. Si a 34 le quitas una desviación estándar, a ver, a 34 quítale 3.6, te está saliendo 30.04, ¿no? Que ya sería menor que este 32, que era el de menor eficiencia, ¿no? Lo mismo sucede con el 32%. Si tú le sumas 4%, 32 más 4 supera ampliamente al que supuestamente es el mayor. Con esto quiero que tú entiendas de que la desviación estándar, como me habla de variabilidad de los datos, no me permite tener estabilidad en lo que estoy observando acá. O sea, no siempre este señor de H va a ser el mayor. No siempre. No siempre este señor C va a ser el menor. ¿Gracias a quién? Gracias a esta desviación estándar. Y es más, ¿no? Acá te he puesto lo que te estoy describiendo, dice acá, a ver. Es importante notar que la desviación estándar de la posición de H, que es 0.036, y que puede variar hasta 3 desviaciones hacia arriba y 3 desviaciones hacia abajo, y si se resta una desviación, se obtendría 0.31, siendo el resultado menor que la menor diferencia encontrada, que era 32, pues, ¿no? Perdón, la menor eficiencia, 32, ¿no? Entonces, no hay congruencia acá, ¿no? Porque en algún momento es mayor, en otro momento es menor. Lo mismo sucede con la posición C, que habíamos encontrado que era la menor. Pero si a esta posición C le sumo una desviación estándar, 32 más 4.5, resultaría 36%, que superaría ampliamente a DH, que era ¿cuánto? 34% de H. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿cómo valido a nivel poblacional que DH es el mayor y que C es menor? No puedo todavía, pues ahí yo necesito primero hacer un gráfico para poder observar, ¿no? ¿Cómo hago el gráfico? Con eso vamos a terminar, con esta conclusión, y ya en la siguiente clase vamos a analizar las condiciones. Miren,
¿Cómo hacemos el gráfico? Acá tenemos la librería ggplot que tú ya lo tienes instalado. Y acá solamente lo que ejecútala pues, ejecútala. Y solamente vas a decir en X, posición, y en Y, bateo. Pero diferénciame a través de la posición, los colores, ¿no? Los colores. Este John Box Plot y el tema lo dejas así como está. Solamente cambias en X posición y en Y bateo, ¿no? ¿Ya? Lo ejecutas y obviamente te sale este cuadrito, ¿no? Lo voy a ampliar. Obviamente esto lo copiamos. A ver, uy, no me quiere copiar. Copiar. Así le haces clic acá arriba, no copia, ¿no? Acá tampoco, así acá, ¿no? Pero al centro hazle clic. Hazle clic al centro y ponme copiar imagen. Copiar imagen. Y mira qué bacán se copia a nuestro Word. Y está. Pero ¿qué me interesa de aquí? Primero, pues que veo pues que DH aparentemente es el de mayor eficiencia, ¿no? Y el de menor eficiencia, perdón, aparentemente C, pero no es contundente, ¿no? Claro, la línea está más abajo que las otras, ¿no? Pero hay momentos en que supera a estos dos, ¿no? Y el verde también hay momentos en que está por debajo del anaranjado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para eso es importante el análisis exploratorio, para darnos cuenta el comportamiento de los datos. Y es más, ¿no? En la posición IF tengo valores atípicos. Y en la posición OF también, que son datos atípicos, aquellos que no se comportan como los demás, ¿no? Que seguramente al analizar los residuos, así como hemos analizado en regresión lineal, seguro van a aparecer estos valores para eliminarlos, ¿no? Ya por ahora leo lo que me entregaron. ¿Cuál es mi conclusión? Que se puede observar claramente que la posición que tiene la mayor eficiencia es de H, por supuesto. Sin embargo, no hay mucha diferencia entre las otras posiciones que a través de su desviación estándar podrían superar al mayor valor generando inestabilidad en las medias. Por lo que sería necesario realizar un ANOVA para validar el comportamiento. El ANOVA me va a permitir validar si realmente las medias son diferentes, como aparentemente veo, o las medias a nivel poblacional son iguales. Eso es lo que me va a decir el ANOVA. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte. Ojo que el hacer el análisis de varianza no solamente es hacer ese cuadrito que te mostré, pues, ¿no? A mano, ¿no? ¿Sí? El análisis de varianza propiamente dicho implica hacer primero un análisis exploratorio donde pueda darme cuenta de las características de los datos. ¿Ya? Características de los datos. Entonces, ojo, para ello necesito calcular la media, calcular la desviación estándar y hacer su respectiva interpretación. ¿En base a qué vamos a hacer esa interpretación? En base a este grafiquito. La media se mueve una desviación a la derecha, 2 desviaciones a la derecha, hasta 3 desviaciones a la derecha. Pero también se mueve una desviación hacia atrás, una hacia atrás y una hacia atrás, hasta 3 desviaciones hacia atrás. Pues no es solo la media, pues, ¿no? Ojo, no solamente es la media. La desviación estándar hace de que los valores varíen, por eso está la campana, ¿no? Varían desde 3 desviaciones a la izquierda hasta 3 desviaciones a la derecha. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí nos vamos a quedar, ¿ya? La siguiente clase vamos a culminar con este análisis, ya con el trabajo completo, ¿no? Desde el paso 4, el ANOVA, las condiciones, las pruebas de hipótesis, de homogeneidad y las comparaciones múltiples, ¿ya? Entonces, yo les pido por favor que le den siempre una lectura, como ya tienen el material preparado, ustedes pueden ir corriendo los scripts y darle de repente una lectura adicional, ¿no es cierto? Y de tal manera que vengan preparados simplemente para ratificar lo que de repente ya han podido observar. ¿Estamos?
Muy bien, entonces nos quedamos acá, nos encontramos la siguiente clase que ya es la última, ¿no? El miércoles que viene ya es la última y con eso ya estamos cerrando nuestra asignatura, muchachos. ¿Alguna consulta hasta acá? Todo ok, entonces. Muy bien, muchachos. Entonces, cerramos la clase y nos vemos la siguiente. Todos han dado ya su PA3, ¿no? ¿Sí? Ok. Ya, eso me preocupa. Miren, vamos a... Creo que ahí en la descripción aparece otra fecha, ¿no? Eso es lo que estoy poniendo. Sí, voy a tener que habilitarlo hasta mañana, pues. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces voy a habilitarlo hasta mañana. ¿Ya? Ok. Gracias, Listo. profesor. Listo. Un abrazo hasta todos, ¿ya? Buenas noches. Ya, ahorita lo habilito. Chao, chao. Cuídense. Próxima Sí, clase, si no, no profesor. van a dormir, pues además 10:30. Se cierra a las 11:50, no lo van a terminar, ni hablar. Ya, ahorita lo habilito. Chao, chao. Más bien me apuro, ¿ya?